Hola hola amigos aurios y amigas aurias. Les habla de nuevo su viejo amigo el Zalba, mandándole saludos desde un flotador de plátano en el lago Titicaca. Como tal vez sepan, soy un gran fan de la saga Pokémon desde que era un pequeño renacuajo, y siempre me han parecido fascinantes los Pokémon míticos. De joven era un poco frustrante para mí, pues siendo tan malo con la tecnología como lo soy, nunca supe cómo meter sus eventos en los emuladores, digo, en mis cartuchos muy originales. Y tal vez no cuenten para completar la Pokédex, pero saber que hay Pokémon especiales que no puedo obtener sin meterle mano al juego era algo que me decepcionaba. Para quienes no sepan de qué hablo, en las primeras 3 generaciones de la saga existían un cuarteto de monstruos especiales que no se podían conseguir sin asistir de manera presencial a un evento donde te los transferían a tu cartucho y estos eran Mew, Celebi, Jirachi y Deoxys. Eventos que por cierto eran casi siempre exclusivos de Japón, casi nunca llegando a América y mucho menos llegando al hueco tercermundista en el que vivo. Sin embargo, esto cambió un poco con la llegada de la 4ª y 5ª generación, donde la distribución de estos bichos se comenzó a dar a través de internet. Y actualmente en la 9ª generación ya de plano, ni siquiera tenemos eventos especiales así, sino que los tenemos que comprar con un DLC. Ni modo, así cruje la galleta a veces en el capitalismo. Aunque cabe mencionar que algunos de ellos ya no son precisamente bloqueados por un evento de tiempo limitado. Los míticos de DLC de la 8ª y 9ª generación son capturables mientras el DLC mismo sea comprable. Deoxys es capturable en los remakes de la 3ª generación, Celebi fue atrapable en su momento en las versiones de consola virtual comprables en la tienda de la Nintendo 3DS, y los míticos de Sinnoh son atrapables en Leyendas Arceus. Aunque el buen Mew, el más emblemático de todos estos, no ha sido capturable salvo un evento en Pokémon Esmeralda al cual muy pocas personas tuvieron acceso, pues este evento no salió de Asia. Hay otra manera chistosa de capturar a Mew que me gustaría comentarles antes de que empecemos a hablar del tema principal de este video, aunque no entraremos mucho en detalles. Este método consiste en abusar del hecho de que la primera generación está hecha de puro milagro, por lo que abusando de ciertos glitches podemos forzar al juego a spawnear un Mew en cierto punto de la partida, cosa que puede hacerse incluso en las versiones de la consola virtual del 3DS, pero no podrá ser transferido a menos que tengas la paciencia necesaria para que tu número de entrenador sea 22796, y llamando a tu personaje GF, pues estas características son las que tenía un Mew distribuido en evento hace 1000 años, lo que causa que Pokémon Bank lo detecte como un Pokémon válido. Aunque el Mew 22796 no es el primer Mew en ser distribuido legalmente por Game Freak, este honor va al evento del que les hablaré a continuación. En abril de 1996, tan solo 2 meses tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, se llevó a cabo el primer evento de distribución de Pokémon de la historia, llevado a cabo por la revista japonesa CoroCoro, con la que los fans de Pokémon estamos más que familiarizados. Claro, en aquel entonces los eventos eran un poco distintos. En este, 20 afortunados jugadores pudieron mandar sus cartuchos a las oficinas de Game Freak tras responder correctamente un cuestionario dentro de la revista. Más de 78.000 personas participaron en este evento, por lo que, al tratarse de solo 20 ganadores, este Mew es considerado uno de los Pokémon más raros en ser distribuido. Estos Mews fueron generados por Game Freak en un software desarrollado especialmente para este evento, y se sospecha que este fue hecho como un evento de publicidad dada la inesperada popularidad de la primera generación, y después de que muchos niños japoneses consiguieran a Mew por cuenta propia a través de una temprana exploración de glitches. Cosa que por cierto, causó la teoría de que en realidad fue distribuido por miedos de que se esparcieran rumores de control de calidad en Nintendo siendo insuficientes, y que produjeron un juego lleno de glitches. Cosa que fue cierta, pero no querían que se esparcieran este tipo de rumores. Después de todo, oficialmente, Mew no existía. Fue incluido en el juego únicamente como broma interna durante el desarrollo de los mismos. Estos Mew fueron codificados por Shigeki Morimoto, el diseñador original de Mew. Como curiosidad añadida, el evento de Mew en Pokémon Esmeralda, incluido la pequeña historia que contiene y el objeto que lo activa, el mapa viejo, fueron también diseñados por el señor Morimoto. Los Pokémon especiales fueron intercambiados con los cartuchos de los jugadores a través de cable Link. Las características de este Mew de evento fueron las siguientes. Nivel 5, Destructor como su único movimiento aprendido, su entrenador original era CoroCoro y su número de identificación iba de 00001 a 00020.
Curiosamente, si mandabas este Mew a un juego de la segunda generación, sus características provocaban que apareciera siempre portando una valla amarga. Como se imaginarán, al haber solo 20 de estos Mews, encontrar uno de estos en la época moderna es más raro que encontrar un OXXO donde estén funcionando las dos cajas, más aún considerando que los cartuchos de Game Boy tienen una batería interna que ayuda al guardado de partidas, por lo que si a tu cartucho se le acaba esta pila, o si se le cambiaba la pila, bye bye a tu partida guardada, junto con todo Pokémon que no hayas mandado a otro cartucho para salvarlo de la desaparición de su mundo. Por lo que la única manera de tener uno de estos Mews es si se hubiera respaldado la partida usando hardware externo para cambiar la batería y luego mandarlo de nuevo al cartucho, cambiando el Mew a otro cartucho, si se mandara el Mew a Pokémon Stadium o si por algún milagro la batería de este cartucho hubiera soportado casi 30 años sin acabarse. Es aquí donde entra el protagonista de nuestra historia, el redditor Julius Blaze, el cual se contactó con un redditor que hizo un post en el subreddit de los media buscando por este Mew, y ambos hicieron una alianza buscando este Pokémon. Varios usuarios se contactaron con ellos, incluso hubo uno comentando que tenía muchos cartuchos japoneses de Pokémon rojo y verde dispuestos a darles para buscar a ver si alguno de ellos contenía el elusivo Mew. Lo primero que hizo Julius fue buscar el nombre de los ganadores, los cuales fueron anunciados en la edición de julio de 1996 de la revista CoroCoro, y revisando en un archivo de revistas digitales, se dio cuenta que el dato que tenían fue incorrecto. Esa edición no tenía tal dato, y tras revisar varias ediciones decidió cambiar de táctica, pues ninguno de estos dos redditors manejaba bien el japonés, por lo que la búsqueda se hizo a través de Google Lens, lo que volvía todo más innecesariamente complicado. Al fin, en julio del 2022, un usuario hizo un comentario en el post original en el subreddit de los media. En su comentario mencionaba haber comprado un cartucho de Pokémon verde en un mercado de Barcelona, España, a finales del 2020. El usuario revisó la partida guardada que el juego tenía, y notó que contenía un Mew extraño, el cual podría ser especial, pues Mew no era fácil de encontrar en los 90 fuera de glitches. Tomó una foto del dichoso Mew y lo subió a Imgur, comentando que pensaba que era uno de los 20 Mews especiales. Un análisis de esta imagen demuestra que el número del Mew corresponde, siendo este el Mew número 16. También correspondía el entrenador original, el cual aparece como el nombre japonés de la revista CoroCoro. Y bien, ya todo solucionado, Mew encontrado, ¿no? Pues no todo en la vida es tan sencillo, mis cabrones. El sujeto del cartucho se puso en contacto con Julius, compartiendo imágenes del cartucho e incluso el ticket de compra para corroborar su historia. El comprador, conocido en línea como Akon, hizo un post detallado de lo que había encontrado en un foro llamado Poké Community, y los demás usuarios le dijeron que hiciera una copia de la partida guardada para poder subirla a internet y poder preservar el Mew. Akon compró un lector de cartuchos que le recomendaron en el foro llamado J. Rodrigo Flasher, un dispositivo para leer y respaldar partidas guardadas de Game Boy. Sin embargo, Julius aún no estaba convencido de que este Mew fuera legítimo, puesto que si bien todo lo que había contado Akon parecía ser verdad, todavía cabía la posibilidad de que el anterior dueño del cartucho lo hubiera modificado por su cuenta, así que Julius se puso en contacto con varios expertos en conservación de datos pertenecientes a la comunidad de Pokémon. En cuanto Akon tuvo lista la partida guardada, se la compartió al equipo, que ya habían formado un grupo de Discord para poder revisar la partida. De una primera vista, todo parecía estar en orden. Se pusieron a revisar cada uno de los Pokémon de la partida para revisar que fueran legítimos, pues la apariencia de un solo monstruo hackeado podría significar que otros también existieran dentro de la misma partida, aunque como no contaban con uno de esos Mews para comparar, pues en ese ámbito no se pudo comprobar de manera más rápida. El equipo notó también que este Mew había sido miembro importante del juego del dueño original del cartucho. Era nivel 100 y tenía movimientos de MO, lo que implicaba que el dueño era un niño que estaba emocionado por jugar con un Pokémon especial. Aquí vamos a hacer un paréntesis chiquito para contar la historia de otro Pokémon curioso que apareció en esta partida, un Lickitung. Este era nivel 100. El software que estaban usando para revisar la partida, llamado PKGEX, no fue capaz de leer el nombre del entrenador original de esta criatura, mostrando únicamente un asterisco. Esto era una mala señal, pues como dijimos antes, esto podría significar que hay más Pokémon hackeados en ella. La conclusión rápida fue que era producto de una modificación, aunque parecía que era simplemente PKGEX fallando en leer caracteres japoneses en el nombre del entrenador original.
Es aquí cuando las cosas se ponen un poco curiosas. Primero, ya habíamos mencionado el nivel exorbitante del Lickitung. Este era 100. Lickitung, para los que no lo saben, es un Pokémon malo. Pero malo bien malo, con estadísticas terribles y un diseño estúpido. Normalmente no hay razones para llevar a este nivel un Pokémon como este, aunque bueno, cada quien tiene sus gustos. Lo que más llamó la atención de este Lickitung fue de lejos su nombre, ya que en vez de llamarse Lickitung a secas, tenía un apodo, el cual traducido vendría siendo Namezou. Nombre que no les recomiendo buscar, ya que es el nombre de un artista hentai. Y sí, esto es relevante para la historia, ya que el trabajo más añejo de este artista en internet data al año 2003, y si recuerdan bien, el susodicho Mew fue repartido en 1996, por lo que podría tratarse de un caso de hackeo. Pero, eventualmente, un miembro del equipo descubrió una web japonesa dedicada a Lickitung, una especie de club de fans. Y se dio cuenta que este apodo era muy popular entre los Lickitungs. El motivo era simple. Lickitung no es un Pokémon que se pueda atrapar en las versiones rojo y verde, este solo puede ser conseguido a través de un intercambio con un NPC. Y todos los Pokémon de intercambio con NPCs en los juegos vienen ya con apodo. Y este era, coincidentemente, Namezou. Ahora, si el artista se puso a sí mismo por este Lickitung en particular o todo es una coincidencia muy rara considerando el diseño de Lickitung, no se sabe, pero es curioso cuanto menos. Eso también explica un poco el nivel del monstruo, pues los Pokémon de intercambio suben de nivel más fácilmente, incluso los conseguidos en intercambios con NPCs. Tal vez este niño simplemente era muy fan de Lickitung, quién sabe. Más tarde esa semana, un analista de datos llamado AJXPK, o AJ para acortar, se unió al equipo y comenzó su propio análisis de los datos de Mew y la partida guardada. Fue en ese tiempo cuando se enteraron que todos los eventos de aquella época venían con una estampita que los identificaba como parte del evento. El cartucho de Akon no contaba con ninguna estampa. AJ les comentó que no se podía saber con seguridad con los datos con los que contaba el equipo. Necesitaban más evidencia física, y decidieron empezar con la estampa. Otra pieza de evidencia física que podría ayudarles es el papel de instrucciones. AJ le dijo al equipo que en aquellos eventos antiguos, los participantes obtenían un papelito con instrucciones que contenía mensajes e información útil. El evento de octubre de 1997 contenía un papel que surgió en Twitter en el 2021. AJ les mostró esta imagen como ejemplo para lo que tenían que buscar. Julius comenzó a revisar las imágenes que Akon le mandó antes. El empaque, el cartucho, y le preguntó si no pudo haber habido algún papel que se le pudiera haber olvidado, aunque no había mucha esperanza. AJ incluso barajó la posibilidad de que el Mew se hubiese conseguido a través de intercambio, y por lo tanto la posibilidad de que el dueño original del cartucho no tuviese dicha evidencia física. Akon al ver el mensaje les dijo que el paquete del juego sí venía con un papelito, uno que tenía un screenshot de un equipo Pokémon en él, y con texto en japonés. En su momento simplemente pensó que era algún tipo de publicidad. Al día siguiente Akon les mandó una foto del papel. Todos se sorprendieron, a primera vista era justo lo que estaban buscando. Como era de esperarse, el papel estaba bastante degradado, pero no amarilloso, lo que significaba que no fue expuesto al sol, así que seguramente estuvo guardado dentro del empaque todo este tiempo. El equipo le dijo a Akon cómo manejar este papel sin degradarlo más o romperlo, pues su tiempo en ese empaque bien podría estar acerándose a los 26 años. Akon les dio más detalles sobre el estado del papel cuando lo encontró, estaba dentro de la caja, detrás del manual de instrucciones. También reportó que el manual tenía un poco de daño ocasionado por agua, aunque parece que el papelito no estaba mojado también. AJ comenzó a escanear la imagen para poder traducir el texto y saber exactamente qué decía, y notó una oración incompleta en el papel. Parece que las instrucciones tenían una parte faltante, como si la persona que las escribió hubiera olvidado escribir esa parte. Los demás también notaron que la foto del papel de Akon eran un poco distintos de la otra imagen del papel que tenían. Así que el equipo decidió cuestionarlo sobre el tiempo que llevaba el papel con él, pero parece que no había interactuado mucho con él. Así que, era poco probable que Akon se hubiese tomado el tiempo en falsificar algo que ni siquiera sabía que era importante, sino que sin una referencia como con la que contaba el equipo, no sabría ni por dónde empezar a copiar.
Otro miembro del equipo notó que el papel tenía unas pequeñas arrugas, lo que no tiene sentido si el papel hubiera estado metido en la caja, aunque esto se podría deber al movimiento al que estuvo sometido el empaque durante los más de 20 años que estuvo en existencia. Sacar y meter el cartucho del empaque pudo haber causado esas arrugas. En cierto punto se barajó la posibilidad de hacer exámenes de datación por carbono, pero esa tecnología no es tan fácilmente accesible, e incluso si lo fuera, no probaría nada. Si el papel fue falsificado alrededor del año 1996, el examen no ayudaría a determinar su legitimidad. Otro miembro del equipo llamado Sabresight le preguntó a un amigo que hablaba japonés que lo ayudara con el texto, el que tenía la oración cortada. Aparentemente había más diferencias entre las dos muestras de texto, como que ambos usaban fuentes distintas y que el texto en el papel de Akon tenía espacios donde no debería de haberlos. Por no mencionar que, en un segundo análisis del texto, descubrieron que había un error ortográfico que era evidencia fuerte que el papel no provenía de Game Freak. Este error es un poco difícil de explicar en términos de hablantes de español, y lo dejo en pantalla para que aprecien cuál es, pero no es un error común en gente que hable japonés. Aquí viene otra cosa extraña. Podría ser un error de dedo, como le decimos aquí, y curiosamente podría ser prueba de legitimidad, porque está documentado que los diversos eventos de Mew de aquel entonces se hacían de manera apresurada. Y asumiendo que era falso, ¿por qué hacer este tipo de errores si estás falsificando algo tan específico? ¿Por qué todo ese esfuerzo para algo sin resultados? Hay que recordar que este Mew no había resurgido antes, y menos buscado por apasionados del tema, nadie hubiera visto valor en falsificar un papel como este, sobre todo sin una referencia, pues el papel con el que se comparaba había resurgido hasta el año 2021. Se apilaba la evidencia de la falsedad del documento. Para recontar, tenía errores gramaticales, oraciones interrumpidas, espacios extraños entre frases, habían llegado topado con pared, y la única opción que tenían delante era preguntarle directamente al personal de Game Freak. La persona elegida fue nadie más que Junichi Masuda, conocido compositor y director de los juegos de Pokémon, y persona muy activa en Twitter, incluso habiendo interactuado previamente con algunos miembros del equipo de investigación. Todos estaban ya considerando preguntarle cuando surgió otro detalle curioso del que nadie se había dado cuenta antes, y que tenía que ver con el jodido Lickitung llamado Namezou. Resulta que tenía solo 10 puntos de salud. No actualmente como resultado de batallas, sino puntos totales de salud. Recordemos que estaba al nivel 100, por lo cual tener tan bajos puntos de salud era simplemente imposible. Esto no era simplemente un error visual, además. Al probarlo en batalla comprobaron que era increíblemente frágil para su nivel, incluso de manera funcional Namezou moría con casi cualquier ataque. A pesar de lo descubierto anteriormente, ahora tenían la certeza de que este Pokémon había sido modificado de alguna manera. A pesar de que el papel era difícil de falsificar, un Pokémon es increíblemente fácil de modificar, sobre todo en la primera generación de juegos. Y si hay un Pokémon hackeado, lo más probable es que haya más. Ahora, les voy a comentar algo. Es bien sabido que, una vez que hackeas el juego, o interactúas con varios de los glitches presentes en la primera generación, el Hall de la Fama queda todo atarantado y no funciona como debería. Este no era el caso en esta partida, por lo que podría ser que Namezou fue simplemente hackeado en otro cartucho y luego transferido a este, por lo que Mew, si fue hackeado, tampoco fue insertado al cartucho de manera ilegal. Tras verificar esto, por fin se le hizo la pregunta a Masuda. Los usuarios japoneses también vieron rara la imagen del papel. Lamentablemente Masuda no contestó el tweet, y no tenían ningún otro modo de contactar con él. Algo un poco alentador fue que el equipo de investigación descubrió un error en la página de CoroCoro de julio en 1996, en la cual erróneamente se referían a Mew como Miri. Esto fue señalado por un amigo de Julius después de analizar bien la revista. Esto podría ser más evidencia que un error ortográfico no estaba fuera de la posibilidad en cuanto a documentos oficiales, pero visto y considerando todo lo descubierto, no fue demasiada ayuda. Lamento terminar una historia así con una conclusión tan sencilla, pero al final no tuvimos evidencia definitiva de nada. El equipo llegó al final del camino aquí sin poder darle una respuesta final a esta incógnita. A continuación daremos los argumentos de la legitimidad de Mew, la naturaleza random y específica de todo.
No hay motivo para que alguien falsificara algo que nadie estaba buscando, tampoco conocido y sobre todo, si fueras a hacer una falsificación de esta naturaleza para engañar gente tan meticulosa, es imposible que no revises lo que estás produciendo como para terminar con tantos errores. Este Mew no apareció en ningún sitio de ventas, así que se descarta que haya sido falsificado con la intención de obtener alguna recompensa monetaria. No hay respuesta a cómo se pudo haber hecho una falsificación del papel sin tener un punto de comparación. Recordemos que la segunda imagen no surgió sino un año antes, y el estado del papel indicaba que era mucho más antiguo que eso. Aparte de Namezou el Lickitung, la partida no presentaba ninguna otra anormalidad. El hall de la fama estaba intacto y no había ningún rastro de algún otro hackeo. El error gramatical presente en la revista CoroCoro demostraba que la carta no era inmune a presentar errores también. Por último, los datos de Mew no presentaban anormalidades, todo estaba tal y como se supone que debería de estar según la información previa. Todos los expertos que analizaron la partida guardada confirmaron que había casi nada que probara que el Mew no fuera legítimo. Pero, también hay evidencias de que era falso. Para empezar, la carta tenía errores. Muchos. Media oración faltaba, había varios errores gramaticales y otra fuente se usó para escribirla. Un error es comprensible, pero tantos te pone a pensar. Además, incluso si los datos de Mew estaban correctos, tampoco es evidencia de su legitimidad. Un hacker que sepa suficiente de lo que hace puede insertar los datos para que no muestre nada anormal a primera vista. El Lickitung además era mucho para ignorar, era obvio que algo anormal sucedía con él y eso pone en duda toda la partida. Masuda nunca respondió al tweet que se le envió, lo que si bien puede significar que no recuerde un evento que pasó tanto tiempo atrás, también puede significar que no quiere dar una respuesta, pues explicar el por qué es falsa podría ser mucho trabajo para el que está dispuesto a dar a alguien tan ocupado. También está el tema del cartucho. No hay una explicación decente para el por qué la batería de este ha durado tanto tiempo funcionando. No hay manera de saber si Acom modificó el cartucho o el papel tras haberlo conseguido, e incluso si no lo hizo, no hay forma tampoco de saber si los dueños anteriores lo hicieron. Recordemos que de alguna manera este cartucho japonés terminó en España, quién sabe qué tantas personas tuvieron acceso a él. Y si bien, todo el tema de este Mew era un tema demasiado de nicho, no era para nada desconocido para los apasionados de Pokémon, que no son precisamente pocos. Y por último, todas las personas hablantes de japonés que analizaron la carta concluyeron que por tanto error presente es poco probable que haya sido escrita por alguien nativo en el idioma. La conclusión final es que, al chile, quién sabe qué fregados pasó con todo esto. Todo el tema es increíblemente curioso, y es difícil tirando a imposible saber qué pasó exactamente con un cartucho más viejo que Matusalén. ¿Y qué pasó con el dichoso Mew?, se preguntará mi querida audiencia. Pues sigue sin ser compartido en línea. Esto es un pequeño positivo, pues si se distribuyera así como así solo daría lugar a un montón de gente usándolo con fines maliciosos, como estafar gente vendiendo cartuchos falsos con él incluido y diciendo que es uno de los cartuchos ganadores. Pero está bien preservado por los archivistas, el equipo de investigación y el dueño original, y lo seguirá estando hasta que tengan una respuesta definitiva a este misterio, pues si resultase ser falso tendría poco valor compartirlo con el público en general. Y así es como termina la búsqueda de la verdad de este elusivo Mew del año 1996. Un poco poético que siga existiendo misterio alrededor de él, va muy de la mano con lo desconocido que es dentro del canon original. Espero que hayan disfrutado escuchar esta historia conmigo, les ha hablado su viejo amigo el Zalba, y les deseo bonita tarde.